¿Conoce usted personas que mantienen diciendo, uy, no, eso, cuando menos pensemos, el volcán Nevado del Ruiz va a hacer erupción y eso va a llegar aquí hasta el Meta? No, 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 eso está terrible, terrible, terrible. Hablaba con mi hermana en Sangre, que vive en Lerida, Tolima, que es cerca, y creo que estamos más asustados nosotros que ellos, pero hay gente que se angustia aunque esté lejos. ¿Conoce usted personas en las cuales usted llega a veces y llega con tosecita, así como cuando uno le da tos? Y esa persona que le dice, no, usted tiene COVID, aléjese, va de retro, apártate de mí, Satanás, y todo eso. Y uno, no, 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 es que me atraganté un poquito, es una tosecita normal. ¿Ha tratado usted con personas a las cuales usted llega y les dice, ay, es que tengo un dolorcito como por aquí en la parte baja del abdomen, y esa persona inmediatamente le dice, ay, pilas, porque un amigo se murió hace 8 días de eso mismo? Y uno, ay, santo Dios, ¿cómo lo ponen a uno esas personas? En angustia. Gente que dice, no, 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 eso ya nos toca volver a la virtualidad, pastor, porque la inseguridad está terrible. Eso ya uno no puede ni ir a culto porque no, 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 de pronto en el camino lo roban a uno. Es una cosa tremenda la inseguridad. Y eso que no viven en ciudades donde realmente es duro, difícil, complicado. De hecho, hay personas de esta congregación que me han dicho, no, pastor, es que la red de oración a las 5 de la madrugada, muy complicado. No, 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 eso de pronto al salir de la casa me caen ahí, me roban, me matan, ¿y qué? Pues se va para el cielo porque tenía la intención de ir a orar, ¿sí o no? Y esas personas, si usted ha tratado con esas personas, ¿qué le generan a usted? ¿Paz o angustia? Angustia. ¿Es usted una de esas personas que mantiene viendo Caracol y replicando lo que Caracol muestra y generando angustia? Son personas que viven llenas de angustia y nos contagian de angustia. Nosotros debemos escoger bien de quienes nos rodeamos, qué es lo que escuchamos, porque hay algo llamado la angustia, que es algo que está afectando demasiado las personas, de tal manera que los deja como inmóviles frente a lo linda que es la vida. Amén. La angustia llega así, inesperadamente. La angustia llega a través de mensajeros que la traen. La angustia está ahí para ver cómo estamos nosotros por dentro. La angustia es algo que contagia a cristianos y a no cristianos, a buenos, a malos, a jóvenes, a viejos, adultos, ancianos. Dios, a través de su palabra hoy, quiere darnos una enseñanza muy práctica acerca de cómo vencer la angustia y vivir en paz. Amén. ¿Usted anhela vivir en paz? ¿Es usted de los que llegó hoy al culto angustiado, angustiada? ¿Es usted de los que ha tenido una semana bien angustiosa por las situaciones que vive? Este mensaje quiere llevarle a usted a vencer ese problemita llamado angustia, y que usted sea la persona con mayor paz en su casa, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo número 14, es un discurso de Jesús, un discurso que él está dando al final de su año de popularidad, casi ya antes de ser arrestado para ser crucificado posteriormente. Y en ese pasaje, el Señor Jesús quiere enseñarnos precisamente eso, cómo vencer la angustia.
Y vamos a estudiar hoy desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14. San Juan capítulo 14, versículo número 1. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo tiene allí? En mi Biblia tiene un título que dice Jesús, el camino al Padre. Y a través de este pasaje vamos a aprender cómo vencer la angustia. Dice así la palabra del Señor. En la boca de Jesús está esto. Él dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy, ¿qué? Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Por 30 segundos eleve una oración a Dios y pídale que le hable para vencer las angustias que quizá está viviendo. Padre, el plato está servido, está tu palabra lista. Rogamos, Espíritu Santo de Dios, que estás aquí en este lugar, que hables a nuestra vida, que llenes nuestro espíritu, toques nuestra alma y aún nuestra carne que es malcriada. Que esta palabra nos cambie, nos transforme, que no seamos oidores olvidadizos, sino practicantes de la verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, querida iglesia, para vencer la angustia, crezca en su fe. Amén. Si usted quiere vencer la angustia, ¿qué debe hacer? Crezca en su fe. Ayúdeme a predicar y dígale al de al lado: crezca en su fe. Y hagamos un autoexamen, porque la fe tiene niveles. De 1 a 10, ¿cómo está su fe? Califíquese usted mismo, no cierre los ojos porque de pronto se duerme. Pero piense, ¿cómo está su fe? De 1 a 10. Tenga en cuenta que la fe debe ir en aumento, que hay una medida de fe con la que todos nacemos, pero esa medida de fe tiene que ir creciendo. ¿Cómo está su medida de fe? Porque versículos antes,
si usted lee el contexto, Jesús les anuncia la muerte a los discípulos. Les dijo, bueno, yo me voy a morir, voy a ir a una cruz, van a hacer conmigo lo que quieran, van a acabar con mi vida. ¿Eso qué les fue generando a los discípulos? Angustia. Uy, no, ¿cómo así? Luego no era el Mesías, el Salvador del mundo, el que nos iba a librar del imperio romano y ahora lo van a matar. No, grave. Angustia. Luego más adelante Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y ellos, ay no, valiente gracia. 3 años y medio siguiéndolo. Y ahora para donde Él se va, que nos ha hablado tanto del reino de los cielos, nosotros no vamos a poder ir. No, así no se vale. Y recuerdo como cuando pequeño, el papá le decía, bueno, yo me voy a trabajar, hijo, y uno le decía, yo quiero ir contigo, llévame. Y el papá le tenía que decir a uno, a donde yo voy, tú no puedes ir. ¿Y cómo se quedaba uno? Llore, llore. Y algunos hasta que no volvía por la noche y no paraban de llorar. ¿Y eso qué genera? ¿O qué generaba en nuestra niñez? Angustia. El Señor Jesús en ese momento es portador de malas noticias. Y como puntillazo final para aumentarles las angustias, les dice, uno de ustedes me va a vender. Imagínense esa escena. Lo van a matar. A donde Él va, no vamos a poder ir. Y uno de los que está aquí sentado a la mesa me va a vender por 30 monedas de plata. Imagínense ese escenario. Imagínense ese escenario, todos mirándose. Cuando ven que Judas se para y Jesús le dice, lo que vayas a hacer, hazlo más rápido. Todos que eran un poco lentos pensaron que era que Judas tenía que hacer alguna diligencia porque era el tesorero. Pero Jesús y Judas sabían que era lo que iba a pasar. Judas se levanta y se va. Y entonces Jesús, de repeso, les dice, miren, ustedes también van a ser perseguidos. Les dice, miren, ustedes también van a tener que sufrir. Les dice y les reitera por segunda vez, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Pedro toma la vocería y le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Se ha apresurado. Pondré mi vida por ti. Es cuando Jesús le dice, ay Pedrinchi, ay Pedrito, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. ¿Cómo quedó Pedro? Súper angustiado. Es un marco de mucha angustia, de mucha desolación. Es como si a usted vinieran y le dijeran, no, es que se murió la suegra. Eso causa mucho dolor, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué se ríen? No, eso es algo serio. Amén, que se muera, o amén a lo que estoy diciendo que genera angustia. Y el mismo día llegan y le dicen a usted, o sale usted a mirar por la ventana y la moto ya no está. ¿Qué le genera eso? Angustia, pues no tanta como la de la suegra, porque es una moto. Pero después sale del culto usted y le dice, le llama al jefe, o ni le llaman, le mandan un mensajito que dice, gracias por tus servicios, mañana ya no vengas a trabajar, estás despedido. Angustia tras angustia tras angustia. Pero ¿qué quiere generarnos la angustia? Porque del todo no es tan mala. La angustia quiere generarnos que nuestra fe crezca. Amén, amén. Te lo repito, la angustia es un instrumento para que nuestra fe crezca. ¿Quiere que su fe crezca? Entonces prepárese para enfrentar angustias. Sí. Esos discípulos quedaron blancos, quedaron pálidos, quedaron
tristes, decepcionados. Y Jesús ilustra muy bien el sentimiento que tienen ellos en el versículo número 1. ¿Qué les dijo? No se turbe su corazón. Esa palabra turbar tiene un gran significado allí. Turbar expresa una conmoción que invade toda la persona. La persona ¿cómo queda? Conmocionada. La persona ¿cómo queda? Con una sensación de miedo. Y hay algunos que les viene el escalofrío, se les baja la tensión, todo, por la angustia, por la turbación. Es comparada esta palabra turbar con la agitación que produce un mar embravecido. Si usted ha montado en barco, imagíneselo. ¿Qué produce esas olas fuertes? Angustia. Esa angustia, esa turbación es muy conocida por todos nosotros. ¿Quién no ha experimentado angustias en la vida? De hecho, esta semana usted de pronto experimentó alguna angustia. ¿Sí o no? Sí. La angustia que produce escuchar un diagnóstico médico desfavorable. ¿Sí o no? Eso produce angustia. La angustia que produce perder a un familiar, a un ser querido. Eso trae mucha angustia y más cuando son personas muy queridas y muy cercanas. La pérdida de esa economía que fluía hace algún tiempo. Yo estoy muy preocupado, preocupadísimo, les decía a los líderes el jueves. Porque el año pasado yo compraba un chocorramo en 1.800 y ahora me toca pagar 2.500. Eso me preocupa porque me encanta el chocorramo. Eso me angustia, que no voy a poder comer chocorramo tan seguido. Cosas que le toca a lo que callamos los pastores. Dijo muy bien el salmista en el Salmo 84, versículo 6, no lo busque. Esta vida es un valle de lágrimas y de angustias. Eso es la vida. Pero Jesús, ¿qué nos está diciendo? Versículo número 1. No se turbe vuestro corazón. Y uno diría, pero ¿cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no me voy a turbar? ¿Cómo no voy a estar así con esa sensación de miedo? Si es que la situación está difícil. La segunda parte de este versículo número 1 nos da la salida. ¿Cuál es? Si ustedes creen en Dios, el Padre, también deben creer en mí, dijo Jesús. ¿Y a quién le estaba hablando Jesús? A una comunidad judía, a una comunidad que no quería creer en Él, a una comunidad que había visto todo el Antiguo Testamento, a un Dios Padre poderoso, el Shaddai, a un Dios que abrió el mar en dos, a un Dios que detuvo el sol, a un Dios que defendió a su pueblo de manera sobrenatural. Entonces, ¿cómo no iban a creer en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob? Jesús les está diciendo, si creen en todas esas proezas que mi Padre hizo en el pasado, tienen que creer en mí porque yo también soy Dios. ¿Cuál es el problema para nosotros que no somos judíos sino que somos gentiles? Creemos que todo lo que hizo Dios en el pasado es verdad, ¿sí o no? Todo lo que dice la Biblia que pasó, pasó y es verdad. Pero nos cuesta creer que el mismo Dios que hizo proezas en el pasado las pueda hacer hoy. Y entonces nos dejamos vencer de la angustia. El Señor te dice en esta mañana, ¿crees en Dios? ¿Cuántos acá creen en Dios? Si hay creyentes aquí en esta mañana, ¿creen en Dios? Jesús le está diciendo, crean también
en mí? ¿Creen en Cristo? Porque es que Cristo hizo cosas grandes. Él resucitó a Lázaro, Él sanó enfermos, Él estuvo en una boda y ayudó en ella con un milagro. Jesús fue capaz de vencer el pecado. Jesús fue capaz de vencer la muerte, porque al tercer día resucitó. ¿Cómo no creer en Dios? Amén, amén. ¿Cómo no creer que Él puede restaurar tu familia? ¿Cómo no creer que Él puede ayudarte con tus finanzas desordenadas? ¿Cómo no creer que Él puede, sin necesidad de que vayas a un médico, sanarte de ese mal? ¿Cómo no creer que el Señor puede cambiar la realidad de nuestro país? ¿Sí o no? ¿Cómo no creer que quizá en medio de tanta violencia y tanta destrucción podamos decir: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi derecha, mas a mí no llegará? ¿Cómo no creer que nos va a hacer invisibles? ¿Si creen o no creen? Para vencer la angustia es necesario que crezcamos en nuestra fe. Porque hay quienes tienen fe para creer solamente que el sol va a estar ahí cuando se despierten, que van a tener aire para respirar, que va a salir a la calle y las mismas calles van a estar. Una fe natural, un nivel muy bajo. Pero realmente los que vencen la angustia es gente que se atreve a ver las cosas que no son como si fueran. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana? Eso es fe, ver lo que no es como si fuera. No pienses que la angustia se va a ir de tu vida con ese nivel de fe bajo que tienen aún los que no están en la iglesia. Dígale al que está ahí a su lado, y esto es proclamación de la palabra de Dios: es por fe, no por vista. Es por fe, no por vista. Y a manera de aplicación, tú tienes que crecer en tu fe. Amén, amén. Tienes que dejar esa fe elemental, esa fe básica y natural, y tienes que llegar a niveles superiores. ¿Sí, amén? ¿Crees que puedes llegar a hacerlo? Sí, Jesús dijo: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Los evangelios no son un cuento de fábulas, no es una fábula, no es un cuento de hadas. Es el registro de cosas poderosas que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer hace 2000 años. Y es verdad, Él se fue, pero quedó aquí en la tierra el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también. Y Él es el que está operando en el nombre del Padre y en el nombre de Jesús. ¿Cómo está tu fe? Algunos empezaron la vida cristiana con una fe máxima, con una fe que creía en lo imposible. Pero hoy en día muchos tienen una fe muy golpeada, tienen una fe muy disminuida. ¿Por qué? Porque la angustia, porque lo que oyen, porque lo que ven se ha puesto por encima de lo que no se ve, que es la fe que tiene que tener un hijo de Dios. Sacúdase de la angustia, sacúdase de la incredulidad, sacúdase de ver todo con estos dos ojos carnales que Dios te dio. Póngase las gafas de la fe en esta mañana para creer que cosas poderosas ocurrirán en estos días que vienen. Amén. Para creer que cosas poderosas ocurrirán el día de la vigilia. Amén. Para creer que cosas poderosas en tu espíritu van a ocurrir en el nombre de Jesús. Sí se puede creer que esa adicción a ese celular va a morir, se va a acabar. Amén. Sí se puede creer que esa adicción a la marihuana, a la cocaína, al perico, como se llame, se puede ir en el nombre de Jesús y puedes quedar limpio. Y tu familiar puede quedar limpio. Sí se puede creer que Dios puede añadir años a una persona, aunque esté en su edad adulta, en su edad mayor, ¿sí o no?
Si se puede creer que ese que es inconverso, que ese que es ateo puede estar aquí un día alabando y glorificando a Dios juntamente con nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Crecer la fe. Y quizá ella va a crecer a través de las angustias que quieran llegar. Pero si tú las usas para bien, te vas a convertir en un héroe y en una heroína de la fe para la gloria de Dios. ¿Estamos aquí? Luego, Jesús, a partir del versículo número 2, empieza a mostrarles, y de ahí en adelante, algo que es muy importante también, además de crecer la fe, para vencer la angustia. Número 2, para vencer la angustia, confíe. Confíe. ¿Confíe en qué? En las promesas de Jesús. Y usted puede ver, a partir del versículo número 2, promesas. Ayúdeme a encontrarlas. ¿Cuál está empezando el versículo 2? Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué más dijo? Porque si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, se lo hubiera hecho. ¿Saben qué? En el cielo no hay nada. No, pero les dijo: muchas moradas hay, y me voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús desde hace 2000 años? Está de constructor, además de intercesor, además de salvador. ¿Qué está haciendo? Está preparando la morada. ¿Para quién? Para usted y para mí, porque un día vamos a vivir allá. ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos le dan gracias a Cristo? Él está construyendo morada. Y ahí hay otra buena noticia. Él dijo: muchas moradas hay. Esto no es como lo que dicen los testigos de Jehová, que se van a salvar 144,000. Y ya en el mundo hay millones de testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo hacen? Muchas. Alégrate, porque en esas muchas puede ser que esté la morada para ese familiar que hoy no está aquí contigo. Amén. Ese muchas puede ser para ese compañero de trabajo por el cual estás orando y estás intentando hablarle. Amén. Ese muchas habla de lugar suficiente para todos. Triste hubiera sido, no, en la casa de mi Padre 12 moradas hay. Pues solo hubiera lugar para los discípulos, ya nosotros no tendríamos esperanza. Pero esta promesa se lleva la angustia de aquellos que quizá, como yo en todo mi proceso de niñez y de adolescencia y hasta que salí de la casa, nunca tuvimos una casa propia, terrenalmente hablando. No se preocupen, porque con seguridad todos los que creemos en Cristo vamos a tener casa. Si no se puede aquí en la tierra, bueno, amén, gloria a Dios, pagamos arriendo toda la vida. Pero con seguridad, si somos fieles a Él, tendremos una morada para vivir con Él eternamente. Amén, amén. ¿Se imagina el cielo? ¿Cómo será el cielo? Yo no me lo imagino como un lugar aburrido, donde vamos a estar todo el día ahí, como los ángeles, alabando a Dios y ahí. No, si hay moradas, significa que hay refugio, significa que hay lugar de descanso. Yo a veces me he puesto a pensar, yo soy todo loco en la mente, ¿será que en el cielo habrá fútbol? ¿Ustedes qué opinan? No, no se puede, porque no hay trasteo en los entierros, en los velorios. ¿Será que allá en el cielo hay lo que a usted más le gusta? Las hermanas que ya no les gustan las telenovelas, sino las series, que es lo mismo. ¿Será? ¿Cómo será? Quiero decirles que es mucho más de lo que usted se imagina, mucho más
y mucho mejor. En la casa de mi Padre muchas, muchas moradas hay, porque serán muchos los que van a estar allí. ¿Qué podremos ver allá en el cielo según lo que dicen las Escrituras? Ponga bien atención. Podremos ver a todos los santos hombres y mujeres de Dios de los que habla la Biblia. Allá está Moisés. ¿Te imaginas tener una entrevista con Moisés allá? Yo ya pedí cita. Con el profeta Elías, con Abraham, el padre de la fe. ¿Con quién se le gustaría a usted entrevistarse además de nuestro Señor Jesús? Es el que va a tener más fila. Allá vamos a poder ver esos hombres de Dios y conocerlos y decirle a Noé cómo hizo para construir esa arca, hermano. Usted sí es mucho duro. Ahí podremos ver a Jonás y decirle, hermano, usted huele todavía a pescado, ábrase. Ahí podrás ver ese personaje que tanto te gusta de la Biblia, la reina Esther, el rey David, todos esos héroes de la fe, los discípulos, a Pedro, así como usted se lo imagina, pero transformado. Allá podremos ver esos grandes hombres y mujeres paladines de la fe. ¿No le parece chévere? ¿No le parece importante? ¿No le parece especial? Yo confío en que esa promesa de Cristo se va a cumplir. ¿Sí, amén? También allá estarán nuestros seres queridos que se nos adelantaron y que fueron creyentes en esta tierra. Y ahí es donde uno le da nostalgia un poco, ¿cierto? Porque a uno le gustaría volver a verlos aquí en la tierra. Y estoy seguro que ellos que están en el cielo, ¿qué le dirían a uno si uno pudiera comunicarse con ellos? Ellos dirán, ¿qué le pasa? Déjeme aquí que estoy en el mejor lugar. ¿Sufra usted allá solo otra vez para la tierra? No. Pero somos egoístas y a veces quisiéramos, no es posible obviamente, pero quisiéramos tenerlos aquí. Más bien al contrario, debemos estar felices porque un día nos vamos a encontrar con ellos allá. Amén. Y eso lo prometió Jesús. También nos encontraremos, y Jesús lo prometió, la innumerable multitud de creyentes de todos los tiempos, creyentes que no están en la Biblia. Quizá ya nos encontraremos a Martín Lutero, el reformador de la iglesia. Allá nos encontraremos a quién más, ayúdenme a pensar. A Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y tremendo hombre de Dios. Allá nos encontraremos al recientemente fallecido Billy Graham, el mayor evangelista del siglo XX. También nos encontraremos al gran maestro que falleció esta semana, el día martes, Charles Stanley, tremendo maestro en la palabra de Dios. Gente de reino, gente de Dios, esos generales de la fe. Chévere, ¿cierto? Chévere encontrarnos con ellos. Allá nos encontraremos a William Joseph Seymour, avivamiento, generador del avivamiento en la calle Azusa 1902, de donde surgió las asambleas de Dios, el concilio al cual pertenecemos. Ese negrito que le faltaba un ojito, que no le funcionaba, tuerto, pero el cual fue sensible a la voz de Dios y generó ese gran avivamiento del siglo XX. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es que estaremos viviendo con el Señor para siempre. Amén. Lo más importante es que vamos a estar cerca de aquel que nos amó tanto, 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 y estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, y de hecho lo dio todo por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación eterna. ¿No le da gracias a Dios por eso? Es maravilloso.
Es maravilloso. Jesús lo prometió. Y es necesario que nosotros como creyentes pensemos con frecuencia en eso. Es que a veces estamos como la gallina tan enfocados en la tierra que no se nos ocurre pensar en lo mejor, que es lo eterno. Alguien dijo, qué fríos e insensibles deben ser los corazones de los que nunca piensan en la morada celestial. Y yo conozco hartos así, fríos, insensibles, están pensando en cómo conseguir o cómo cumplir, pensando en todo lo de acá, y así se la pasan, fríos. Pero todo aquel que piensa día a día en esa morada celestial es una persona que tiene paz, es una persona que tiene esperanza, es una persona que tiene un enfoque demasiado grande de pensar de que somos extranjeros, peregrinos, pero ciudadanos del cielo eternamente y para siempre. Y quiero enfocar un poco más las promesas de Dios en cuanto a esto, a través de unos versículos del libro de Apocalipsis que usted va a buscar, pero rápido. Si no sabe buscar en la Biblia rápido, quédese ahí quietico que aparecerán en pantalla. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Promesa de Dios para nuestra morada eterna. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ya está inscrito usted? ¿Ya escribió su nombre en el libro de Dios, en el libro de la vida? Ojo, porque arriba también hay borrador. Y si usted se porta mal, cuando menos se dé cuenta, le robaron la cartera, le robaron la vida eterna. Mire qué lindo. Allá no va a haber cosas inmundas. Allá no va a haber mentira, tanto que aborrecemos la mentira. Allá no va a haber eso. Solamente estarán los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Luego Apocalipsis 22:5 es otra promesa linda de parte de Dios que nos ayuda a vencer la angustia también. El Señor dijo, no habrá allí más noche, o sea, no habrá más oscuridad. Dice, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque ¿quién será el que los iluminará? El Señor. Y mire esto tan bonito, y reinarán por los siglos de los siglos. No, qué belleza, ¿cuántos se alegran? Es el cielo, es lo eterno, es lo de Dios, es lo que permanece para siempre. Eso es lo que Él prometió. Es que de hecho, hermanos, la mayoría de promesas de Dios que usted encuentra en la Biblia no son ni siquiera para esta vida. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Y entonces? No, es que Dios quiere que pensemos más en lo eterno. Apocalipsis 7, 16 y 17 dice, ya no tendrán hambre ni sed. Ay, qué bendición. Porque ¿en qué es lo que más gastamos la plata los seres humanos? En comida y en bebida. Sí. Lo que usted más gasta es en el mercado, en remesas. Eso es lo que más uno gasta mensualmente. Allá ya no tendremos ni hambre ni sed. Uy, ese sol, ese bochorno. El sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. O sea, el clima va a ser perfecto. Porque el Cordero Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará. Miren, se van a librar de mí, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque ya será el Señor el que los pastoree. Ay, gloria a Dios, gracias Señor. Al fin podré descansar de estas ovejas. Pero mientras tanto, sopórtenme y yo los soporto. Aquí. Ámenme que yo los amo. Aquí.
y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Cómo será el agua en el cielo? Ay, de lo más lindo. Y mire esto que tiene que llenarnos de mucha más esperanza. Esas lágrimas que derramamos por la angustia, por esos hijos malcriados, porque nos pagan mal las personas, porque se va un ser querido, porque la suegra sigue viviendo con nosotros, porque los hermanos nos siguen calumniando. Dice aquí en la Biblia, Dios enjugará todas las lágrimas de ellos. ¿Cuántas lágrimas? Todas tus lágrimas están siendo contadas en el cielo. ¿Y Él qué hará? Se llevará la angustia que producen o que fueron fruto de esas lágrimas. Y el Señor cambiará la tristeza en gozo, el llanto en alegría. Amén, amén. Yo no sé ustedes, pero prefiero lo celestial. ¿Usted también? Dice por último Apocalipsis 21:4, una vez más: enjugará, secará, consolará el Señor toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Aleluya. Ese problema de la muerte ya estará solucionado. No habrá más llanto. Aleluya. No habrá más clamor. ¿Ya para qué? Por eso aproveche para clamar aquí en esta tierra. Allá ya para qué, si ya no se necesita ni la oración. No habrá dolor. Aleluya. No habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Se vence la angustia entonces, ¿con qué? Confiando en las promesas de Jesús. Y ahí hay más. Solo le expuse la primera que aparece en ese texto de Juan capítulo número 14. Hay más. En el versículo 3 dice Jesús: vendré otra vez. Esa es otra promesa. ¿Cuántos lo están esperando? Hay cristianos que ni piensan en eso, de que Jesús vendrá otra vez. Pero Jesús vendrá otra vez. Él lo prometió y regresará. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada para la segunda venida de Cristo? Si a usted ese tema de la segunda venida de Cristo le produce angustia, es porque usted anda mal con Dios. Pero si a usted ese tema de la segunda venida de Cristo le produce alegría y esperanza, usted ya está listo para irse. Y por si acaso, dijo el mismo Jesús que Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón avisa para llegar a robarlo a usted. Como ladrón en la noche. ¿Y sabe qué me preocupa? Que el ladrón espera a que uno esté bien profundo, bien dormido, tipo 2, 3 de la mañana para entrar. Cuidado, porque de pronto cuando usted esté bien dormido espiritualmente, sea que el Señor Jesús venga por segunda vez, y ay, porque ahí sí será el lloro y el crujir de dientes. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad, porque el que ha de venir, vendrá, dice la Biblia, y no tardará. Yo a veces pienso, que el Señor venga cuando estemos en culto, cuando estemos así bien avivados, no dormidos como algunos ya. Que el Señor viniera el 30 de abril por allá a la medianoche, plena vigilia, nosotros allá toda la noche sin parar. Los que se mueven, ¿no? Los que les gustan las alabanzas, los que van a ir. Qué bueno sería, ¿cierto? Y no que venga cuando estemos lejos de Él.
cometiendo pecados y haciendo lo que a Él no le gusta ni le agrada. Él dijo, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué lindo es el Señor. Denle un aplauso por sus promesas. Pero Él también dijo en el versículo número 6, si usted se sabe ese versículo de memoria, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la promesa está de ahí en adelante. Nadie viene al Padre si no es por mí. La promesa es que si nosotros andamos con Él, tenemos entrada al Padre porque Jesús es la puerta. Pero hay otra promesa en el versículo número 12. Él les dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y eso se cumplió en los primeros discípulos. El solo Pedro, en el poder del Espíritu Santo, su primer predicación, ¿cuánta gente se convirtió? 3,000 personas, cosas mayores de lo que quizá Cristo hizo en un solo sermón. Y esas cosas mayores es una promesa para ti y para mí. Amén. Hay que creer en las promesas de Dios. Pero quiero decirte en tercer lugar que para vencer la angustia es necesario que usted crea en la eficacia de la oración. ¿Hay que creer en qué? Y algunos creyentes secos dicen, ¿y qué es la oración, pastor? ¿Qué es orar? Hablar con Dios como se habla con un amigo. Y dijo Jesús en el versículo 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y cómo se dirige uno al Padre en el nombre de Jesús? ¿A través de qué? De la oración, no hay de otra. A veces queremos que las cosas sucedan, pero ni siquiera oramos. Entonces, ¿cómo? Y dijo Jesús, y lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y repite en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces puedo pedir un avión y Dios me lo va a dar. Por eso dice que en el nombre de Jesús, sujeto a la voluntad de Dios, Dios no te va a dar algo para destruirte. Dios no te va a dar algo para alejarte de Él mismo. Por eso a veces desconfío de bendiciones y de riquezas en algunos creyentes, porque resulta que la bendición los apartó del que bendice. Entonces me cuestiono y digo, ¿será que esto vino de Dios? ¿O vino de otra fuente por allí? ¿Está entendiendo? Hay que creer en la eficacia de la oración, que tú oras y algo pasa. Amén. Porque definitivamente con la oración algo cambia. Si no cambia la circunstancia, cambia el que está orando. Pero algo cambia. ¿Sí o no? Puede que la circunstancia no cambie, pero la oración te cambia a ti. Puede ser que la circunstancia cambie, pero la oración también te cambia a ti. Hay que creer en la eficacia de la oración. Qué triste ver hoy tanto descuido en ese aspecto. Se ha cambiado la oración por la acción. Y no estoy diciendo que no se hagan las cosas, pero primero, ¿qué hay que hacer? Y entonces, donde hay acción sin oración, no hay intervención de Dios, porque en la justicia de los hombres no obra la justicia de Dios. Pero quiero enseñarte algo acerca de esto. Hay un bendito
virus que se introdujo en la iglesia, o que los mismos hombres y mujeres de Dios introdujeron en la iglesia frente a la oración. Y es que yo veo en el versículo 13 y 14, pedir, si algo pidieres, todo lo que pidieres, no está mal. Hay un problema que trajo el tristemente célebre llamado Evangelio de la Prosperidad, y son fórmulas diferentes de orar. Hoy es frecuente escuchar personas decretando, declarando y aún exigiendo en la oración, entre comillas. Cristianos, iglesias y congregaciones que usan frases como estas: piensa en positivo y recibirás. Eso es nueva era. Piensa que eres rico y lo serás. Visualiza la riqueza en tus bolsillos. ¿Se han estado en cultos así, en iglesias así? Mira por la fe las llaves del carro. Exige, decreta, arrebata. Y ojo con esa canción de Nancy Amancio que se llama Arrebato. Es una canción hacia el diablo, y le arrebato, y se habla más del diablo que de Dios. No, declara sanidad y serás sano, en lugar de decir: Señor, estoy enfermo, por favor sáname. Donde se está promoviendo a un Dios esclavo de los hijos. Y eso es un total desorden, porque es un desorden ver hoy en día padres que son esclavos de los hijos. ¿Cómo les parece a usted eso? Así convierten muchos la oración. Se lo repito, a un Dios que es esclavo de sus hijos. Cuidado con lo que oras. Decreta bendición sobre tu vida y la de tu familia, y la obtendrás porque eres rey y sacerdote. Y si a Dios le place llevarte a su presencia, entonces ¿qué? Por más que decretemos y que declaremos, está la soberanía del Dios que da la vida y que da todo y lo quita cuando quiere. ¿Estamos aquí? Declara que viene bendición financiera y las deudas se irán, y la iglesia que dice amén. Cuando eres un desordenado con lo poquito que ganas, cuando no diezmas, cuando malgastas y tienes gastos hormiga y gastos elefante, cuando eres un comprador compulsivo pero sigue declarando, ¿por qué no más bien vas adelante de Dios de rodillas y le dices: Señor, dame dominio propio, ayúdame a manejar un presupuesto, ayúdame a tener la capacidad y la fuerza de darte a ti lo que tengo que dar y creer que tú no me vas a desamparar? ¿No creen que es mejor así? ¿Estamos aquí? Amén, amén. Y entonces escucha uno declaraciones como estas: yo declaro que todo el que ofrende para este ministerio recibirá un milagro. Y entonces, palabrería hueca, oraciones abusivas delante de Dios, cuando Jesús, aún estando en la misma angustia de la muerte allá en el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ojo con ser esos agresivos y abusivos en la oración, porque así no funciona. La oración funciona, pero con reverencia, con humildad, con respeto a Dios y con fe. Amén, amén. Al fin y al cabo, cuando un cristiano habla de esa manera, resulta siendo necio.
Cuando decimos, yo declaro que la muerte no me toca, y entonces eres cuerpo glorioso, vas a vivir eternamente aquí en la tierra. No, finalmente Dios hará lo que Él quiera y no lo que nosotros le mandemos. Dígale al que esté a su lado, ojo con eso. Ojo con eso, porque es un cristianismo basado en el hombre y no en Dios. Porque es un cristianismo donde queda desplazado Dios, el Rey, a ser un simple sirviente que tiene poder y que si frotamos la lámpara nos va a cumplir todos nuestros muchas veces malos deseos. Son mensajes y oraciones en las cuales no hay nada de arrepentimiento, donde no hay deseo de huir del pecado. Dios ama más la oración, como la que está en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis rebeliones, borra mis pecados. Oraciones en las cuales hay lágrimas y no hay pliegos de peticiones. Oraciones como las que tú y yo hacemos, ¿sí? Amén. Oraciones que nos llevan a la reconciliación con Dios. Señor, sé que he estado lejos, pero esta semana, hoy me voy a poner firme y voy a llegar a esa vigilia en el fuego de tu Espíritu Santo para contagiar a los demás y que sea un avivamiento poderoso, un Pentecostés para tu gloria. Pero las oraciones hoy se reducen solamente a lo que esperamos y a lo que queremos, como si Dios fuera un cajero electrónico, como si Dios fuera el ARA o el de uno donde vamos y agarramos lo que necesitamos. Tenemos que creer en la eficacia de la oración y de la eficacia de un Dios que se mueve a través de oraciones bien expresadas hacia Él. Si oramos bien, la angustia se irá. Amén. Porque la oración tiene el poder de transmitirnos paz. Si oramos creyendo en la eficacia de la oración, entonces las cargas se irán. Entonces podremos ser la diferencia de esos discípulos que, a pesar de que Cristo les habló como les habló, no pudieron vencer la angustia y vieron a un Cristo muriendo y se les fue toda esperanza. Hermanos, es necesario que crezcamos en nuestra fe. Amén. Es necesario que confiemos en esas promesas que Jesús nos dio. ¿Vamos a creer o no? Es necesario creer en la eficacia de la oración. Y quiero dejar como frase de cierre una palabra que está en la Biblia y que es hermosa. Salmo 91, versículo 15. Y aún hasta está en verso. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Cuántos agarran esa promesa de parte de Dios? Póngase de pie y dele gracias al Señor. Quiero decirte para terminar, la angustia no podrá enseñorearse de nosotros. Amén, amén. Vamos a vencerla en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Creciendo en la fe, confiando en las palabras de Jesús y creyendo en la eficacia de la oración.